Hola máquinas, vamos a hacer un repaso de cómo hacer un comentario de texto con el guión del comentario que os facilité. Al principio, hacer un comentario no es fácil, pero una vez que se domina el orden argumentativo de lo que podríamos decir, el ejercicio sale solo. Antes del comentario, hay una fase previa en la que leemos de forma comprensiva el texto, hacemos las anotaciones pertinentes o subrayamos lo más importante. Luego vendría el comentario propiamente dicho, pero al final habría que, digamos, repasar ese texto antes de entregarlo. Por supuesto, las faltas de ortografía. Volviendo al comentario de texto, el primer punto sería la clasificación del texto, que se califica con un punto de la nota. El análisis del texto, con 2 puntos de la nota. Luego vendría el contexto histórico, igualmente con 2 puntos de la nota. Y por último, muy importante, la conclusión, que al final se califica con 1 punto. En total son 6 los puntos para hacer este comentario de texto. La clasificación del texto es un apartado en el que tenemos que justificar varias cosas. El tipo de texto, las circunstancias espaciotemporales, el autor y el destinatario. Indicar el tipo de texto 1.1 implica argumentar qué tipo de fuente histórica tenemos entre nuestras manos. Ese sería el primer punto, la temática y la naturaleza. Cuando hablamos de cuál es la fuente histórica que estamos trabajando, como estudiantes debemos saber la utilidad de este ejercicio justificando que estamos ante una fuente histórica primaria y directa o secundaria e indirecta. Por lo general, una fuente histórica primaria y directa es un documento contemporáneo a los hechos, original, que no se ha modificado y ha perdurado hasta nuestros días. No basta con indicar el tipo de fuente histórica, acordaos de esa coletilla que siempre os digo, lo de para el conocimiento de... El estudiante debe darle un valor a lo que está trabajando, darle sentido. Si estás haciendo un comentario, estás haciendo un ejercicio de comprensión histórica. De otro modo, si quisieras saber historia, deberías recurrir a las fuentes de información del historiador, en este caso, los textos. Por eso hacemos comentarios, para investigar y aprender historia. Te pongo el ejemplo de la expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos. Es una fuente histórica primaria y directa. Hasta ahí bien. Pero ahora continúa con esa coletilla que te digo, para el conocimiento de... Bueno, ok. Si hago el comentario de texto, pues me sirve pues, para estudiar historia. Es una fuente histórica para el conocimiento de la historia. Bueno, genial máquina, apura un poco más. Este texto es una fuente de información para estudiar la historia de España. Bueno, no está mal, estás apurando. Pero concreta algo más. Para el estudio de la Edad Moderna, para el reinado de los reyes católicos, para el estudio de su política interior. Bueno, hay que ir de lo general a lo específico. Y si queréis hacerlo bien, hay que concretar mucho. El texto es una fuente histórica, primaria y directa, para el conocimiento de la política intransigente e intolerante de uniformidad religiosa de los reyes católicos durante su reinado. Eso sería concretar y darle un valor a lo que se está estudiando. Aclarada la fuente histórica, en segundo lugar tendríamos la temática. Eso es de qué va el texto, es muy sencillo. El contenido puede tratar de 1 o 2 asuntos. Por ejemplo, el anterior texto de la expulsión de los judíos sería de carácter político-religioso. Por último, en tercer lugar, la naturaleza del texto, y ojo que aquí cada profe puede variar la terminología, al menos a mí me lo enseñaron así. Tenemos 4 tipos según la naturaleza del texto. Esto no es de qué va el texto, no es la temática ni el contenido, que ya lo hemos dejado claro antes, es algo así como el formato. Hay 4 tipologías. La primera de ellas es jurídico. El texto es jurídico si tiene un carácter legal, por ejemplo una constitución. La expulsión de los judíos, como la hicieron los reyes católicos, y son los reyes, pues ese texto tiene un carácter legal. El texto también puede ser histórico-circunstancial, si emana de un hecho o un discurso. Vamos a tener muchos textos, en este caso originales y contemporáneos a los hechos. Puede ser el texto también histórico-literario, si arroja o deja un testimonio de un autor con carácter subjetivo. También puede ser un fragmento de una obra literaria. Y por último, los textos pueden ser, según su naturaleza, historiográficos.
si tienen un carácter científico. Por ejemplo, un libro que hable o recoja la historia de los sefardíes, que son esos judíos que finalmente fueron expulsados, y está escrito, por ejemplo, por un catedrático de la universidad, por un historiador de verdad, no un novelista, pues sería un texto historiográfico. En esencia, esos son los 4 grandes tipos de textos que nos podemos encontrar este año: jurídico, histórico-circunstancial, histórico-literario e historiográfico. Dentro de la clasificación del texto, en el punto 1.2, nos adentramos en eso de las circunstancias espaciotemporales. Aquí tenemos la oportunidad de aclarar dónde y cuándo fue escrito el texto. A veces no aparece, pero es que aquí es donde sacamos la destreza para suponer e intentar adivinar, según el contexto, pues dónde fue escrito y cuándo fue escrito. El siguiente punto, el tercero dentro de la clasificación, aclararíamos quién es el autor o la autora del texto. Si es individual, si es una colectividad, si es un grupo de personas, si es una asamblea, por ejemplo. Hay que aclarar quiénes son los más importantes. Cuando hablemos de una constitución, por ejemplo, será importante. El anonimato siempre está ahí, pero como pasa con dónde y cuándo fue escrito, hay que intentar adivinarlo y aportar cualquier dato biográfico que nos ayude a la comprensión misma del documento. Para acabar de clasificar el texto, pues el último punto, el cuarto, sería el destinatario. Según el guión del comentario, pues tenéis ahí varias aclaraciones de cómo podríamos terminar con este apartado muy sencillo. Terminada la clasificación, que ha sido todo un ejercicio de ir al grano justificando cosas, nos centraríamos en el análisis. Es lo más parecido a meterse en la cabeza de quien ha escrito el texto y explicar el significado de su escrito o por qué lo ha hecho. Es el apartado más difícil, es mi opinión. Al principio indicamos con una idea principal, en una frase, la esencia del texto. ¿De qué va el texto? Tiene que ser una idea sencilla, una idea principal, concisa y directa. Y luego podremos estructurar las ideas secundarias que emanan del texto, explicando el significado de las palabras y conceptos susceptibles a ser aclarados. Se puede hacer mención a líneas concretas o apartados del texto, pero nunca copiéis literalmente nada entre comillas, pues eso es un recurso que no sirve de mucho si no explicáis la intencionalidad del autor. Luego vendría el contexto histórico. Hay muchas indicaciones, y os las pongo, creo, bastante claras, pues para realizar un buen contexto histórico, que debe ser equilibrado, eso sí lo digo. Debe de tener una parte anterior y posterior al momento en el que se escribió el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, estamos haciendo un comentario de texto datado en el año 1492, como la expulsión de los judíos, vuestro contexto histórico debería referirse al principio a las causas del texto, a los antecedentes, a lo que pasó antes de esa fecha. Pero no vayáis a la prehistoria, sino iros un poco a los antecedentes más cercanos, que serían el final de la Edad Media y el reinado de los reyes católicos, por ejemplo. Vendría vuestro texto en el año 1492 y para darle un equilibrio a ese contexto histórico, la otra parte del contexto igualmente debería aclarar las consecuencias del texto. Las consecuencias sería todo lo referido a lo que ocurrió después del año 1492, pero no vayáis al año 2020, sino hacedlo más o menos equilibrado. Y bueno, ahí tenéis consejos. Cualquier tipo de consejo, no solo mío, sino de cualquier profe, os va a servir muy bien pues, para redactar y generar, digamos, un ejercicio de madurez. Y bueno, ya por fin la conclusión pues serviría pues para resaltar lo más importante, la idea más relevante que podáis remarcar la trascendencia de algún hecho concreto, pero hay que ser brillante, hay que ser original, dejando la cremita para el final, ¿no? La canelita fina. De forma espacial, por así decirlo, pues en un folio por las dos caras, como siempre, todo comentario de texto debe tener en la primera página su clasificación y su análisis, la mitad para cada apartado. El contexto histórico iría en la segunda cara de folio, ojo con ese equilibrio, con el tema del antes y el después del texto para tener un equilibrio. Y por último, la conclusión.
Muchísima suerte.